Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos en la segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. A ver, quedaron comentarios, muy brevemente los voy a incorporar antes de irnos al tema de Venezuela. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre Colombia, sobre el escándalo judicial, sobre lo que significará necesariamente la reforma judicial en Colombia. No puede seguir la justicia en Colombia bajo el sistema, bajo el modelo, bajo la manera de gestionarse, toda vez que se han demostrado con creces los hechos de corrupción dentro de los tribunales colombianos, algo que no es exclusivo de Colombia. Mis hermanos colombianos no se sientan aludidos, esto pasa en mi país Venezuela, pasa en Cuba, pasa en México, pasa en todos nuestros países de América Latina. Ahora bien, pues de cara al juicio concreto en contra del expresidente Uribe y del representante Prada, pues también hay mucha tela que cortar. Lo que hemos dicho desde el principio, una vez que nos enteramos lo que había ocurrido, pues que la justicia prevalezca por encima de los individuos. Si Uribe y Prada son culpables, que la justicia se encargue de hacerles pagar. Si son inocentes, pues entonces que la justicia también se encargue de investigar y de llegar hasta las últimas consecuencias de los responsables de estos hechos, porque si son inocentes seguramente habrá que reabrir el caso de Cepeda, entre otros. A ver, Socorro Restrepo nos dice: Santos es cómplice del castrochavismo. Elena Madán dice: les voy a prevenir, hermanos venezolanos, van a quitarles los vehículos a todo aquel que lo tenga, a menos que Trump salga a las calles a protestar. Todos los días el gobierno venezolano anuncia medidas en contra del pueblo, exactamente como ha hecho el gobierno cubano durante 60 años. Ustedes no tienen una idea de lo que significa vivir esta pesadilla por segunda vez sin que ni siquiera la primera haya terminado. Adriana Walker Herrera dice: al extraditar los jefes paramilitares, se acuerda la facultad de que los extraditados puedan ser solicitados en casos criminales en Colombia en caso de que esto fuera necesario. Ocurre que estas personas ya extraditadas se ponen como una venganza contra Uribe, motivo bien recogido por políticos utilizando esto a favor. Pero también es bueno comentar que estos paramilitares extraditados han observado el gobierno y el trato de la entrega de la FARC, un grupo opositor de estos grupos paramilitares, y ni se han sentido muy confundidos con la impunidad. Ahora hay más de uno que desea retractarse. Comentario de Adriana Walker Herrera, y me hace recordar dónde se encuentra Cepeda hoy día. Se encuentra en Cuba negociando también la paz con el ELN. A ver, ya nos están comenzando a hablar del tema de Venezuela. Por allí Socorro dice: Dios nos salvó de caer en manos de esos narcoguerrilleros y todos los izquierdistas que querían apoderarse de Colombia y meter a la cárcel a uno de los mejores opositores, Álvaro Uribe. Lo mismo que hizo Maduro, ya tenía mucho terreno ganado, pero se les cayó el montaje. Gracias por tu comentario, Socorro. Wilder dice: todo es un sucio complot de parte de los bicharracos de la izquierda que quieren importar el castrochavismo. Uribe es el obstáculo, pero bueno, algunos ya comienzan a decir que se le salió el tiro por la culata a la justicia, o no a la justicia, creo que es muy injusto, valga la palabra, generalizar, pero a grupos que delinquen y que utilizan a la justicia colombiana para manipular. En el caso, insisto, que esto ocurra, al menos hay unas evidencias concretas en torno al ocultar información a los acusados que nos llama poderosamente la atención y que nos dice: hey, definitivamente esto va a tener que llegar a otras consecuencias. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa hablamos del chantaje y la dominación, la nueva estrategia del régimen venezolano para controlar a través, por ejemplo, del carnet de la patria. En Venezuela, la crisis es tal que
entre el periodo de Chávez y el periodo de Maduro, ustedes ya lo conocen, se han eliminado 8 ceros a la moneda. Número 1. Número 2. La deformación del concepto de sociedad, del concepto de Estado, del concepto de economía es tal que usted puede cambiar, y suena exagerado, pero es la realidad, 2 ajís, y ustedes me lo contestaron cuando lo pregunté en las redes, 2 ají dulces se le dice en Venezuela, no sé si esto existe en todos lados, pero 2 ajís puede cambiarlo por 36.000 litros de combustible. Ahora bien, tenemos años diciendo que hay que generar los correctivos necesarios para comenzar a cobrar lo que se tiene que cobrar en términos de servicios públicos. Sin embargo, seguro más de uno se preguntará, bueno, pero si ustedes tienen tiempo diciendo que no tiene sentido que regalen la gasolina, que no tiene sentido que regalen el servicio de luz, de agua, etcétera, entonces ¿por qué ahora critican que Maduro quiera hacer un cambio a la ley de hidrocarburos, a los precios? Bueno, porque este cambio es político. Este cambio no obedece de ninguna manera a ajustes estructurales que puedan fortalecer, ni siquiera fortalecer, rescatar algo que ya está destruido, que es la economía en el país. ¿Qué es lo que se procura? El cuento del carnet de la patria, para los que no lo conocen, mis hermanos extranjeros, es un documento sin validez legal en Venezuela. En Venezuela hay una cédula de identidad, o el DNI, o como usted lo llame en su país. Esa cédula de identidad, que tiene un número específico, que tenemos todos los que somos venezolanos, se supone que es el único instrumento, aparte de la partida de nacimiento y del pasaporte. Son los 3 documentos que nos habilitan para ejercer nuestro derecho como ciudadanos dentro y fuera del país. Ahora bien, el régimen venezolano, dentro de su manera coyuntural de actuar y de robar, se ha inventado cuánta cosa se le ha ocurrido en cualquier trasnocho. En una oportunidad inventaron para controlar el bachaqueo. ¿Qué es el bachaqueo? Van un grupo de individuos a un supermercado, compran a precio regulado el producto, se van al frente, colocan un tarantín y lo venden 50 a 100 veces más caro. Bueno, supuestamente para evitar ese bachaqueo que ellos mismos impulsaron. ¿Por qué? Porque nunca dieron al traste con estos individuos que sí eran los que estaban destruyendo la economía, pues se les ocurrió comprar unas fulanas captahuellas para que cada quien colocara su dedo y pues se identificara si había comprado 1, 2, 3 o 4 veces. También se inventó una vez por orden de número de cédula, de terminal. Se ha hecho cuanto invento se ha querido. Bueno, el más reciente, que ya tiene algún tiempo, es el carnet de la patria. De alguna manera, lo que se está procurando es controlar a través del racionamiento a todo el país y en todos los sectores, en todos los rubros. Uno de los que no habían controlado era justamente el de hidrocarburos, y qué importante es entender que la gente necesita poder echar gasolina, poder comprar un lubricante, y eso es justamente lo que ha entendido el régimen de Maduro para decir, hey, como hay una fuerte resistencia a que la gente obtenga el carnet de la patria, pues lo que vamos a tener que hacer es obligarlos a todo. El que no lo haga, pues sencillamente no va a poder adquirir a precio preferencial, se lo pondremos, no sé, a dólar paralelo, a dólar libre, lo que sea, el combustible. Entonces, el régimen ha decidido chantajear y dominar al pueblo venezolano a través de esta nueva estrategia con el carnet de la patria. Ya el gobierno anunció el posible aumento de la gasolina. Inevitable es que esta gente improvisa a tal punto en el que hace una modificación, introduce un nuevo cono monetario, le quita 5 ceros y resulta que no habría manera humana de poder pagar lo que te cuesta llenar el combustible, y no por caro, sino por barato. Las bombas están desiertas. Hoy día la única manera de poder abastecer tus vehículos con gasolina es pagándole a un bombero o una persona que está allí dispensando el combustible, bueno, incluso hasta 1 millón de bolívares para poderlo hacer. Entonces, pues el hecho es que ahora el gobierno se le ha ocurrido, como que en el país no hay crisis y no hay que optimizar los recursos, se le ha ocurrido hacer un censo nacional automotor. El primer mandatario, Maduro, lo anunció durante el 4º Congreso del Partido Socialista, ese que está en franca desintegración, se los he dicho, ayer lo comenté, hoy lo repito, el PSUV está
en sus últimos días, porque créame, una vez que caiga este régimen, lo primero que va a quedar desolado es ese aparato que ha tratado de imitar al Partido Comunista Cubano, que es el partido rector de los destinos del país. En Venezuela, igual, el Partido Socialista Unido de Venezuela no es otra cosa que un espejo del Partido Comunista Cubano, haciéndose ver como un ente rector, y así lo hicieron notar en el cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, el hecho es que esta sería otra carta bajo la manga. Sería además este próximo 3, 4 y 5 de agosto. Un censo que además nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene tener un Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre si hay que censar cuántos vehículos hay y quiénes son los propietarios de ese vehículo? ¿Es que acaso no tienen esa data? El hecho es que todas las personas que tengan un vehículo deben acudir este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto a los lugares que se van a anunciar públicamente. Imagínense el desastre que va a significar. Ya uno puede, digamos, hacer un escenario de todo esto que está ocurriendo. Bueno, la medida formaría parte de una nueva política nacional energética que para Maduro, Venezuela vive el proceso revolucionario más largo, sostenido y profundo de toda su historia, imagínense. Pero la situación del país revela lo contrario. Venezuela cada vez se posiciona como uno de los países más empobrecidos y con un éxodo de venezolanos que se estima en más de 5 millones de habitantes, pues además que atraviesan las fronteras por un mejor porvenir. Ahora, lo que más nos preocupa no es si se va a hacer un censo y si usted tiene que sacarse un carnet de la patria o no. Al fin y al cabo, el régimen hace y deshace a sus anchas, teniendo secuestrado a todos los poderes del Estado. Aunque hay en efecto un quiebre de las élites del poder, que qué bueno que ya se están comenzando a quebrar o a resquebrajar, aunque en efecto hay movimientos insurreccionales en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que qué bueno que estén ocurriendo porque hay que rescatar a nuestro país, la realidad, y lo habíamos advertido cuando lanzaron de manera atropellada esta elección a mediados del año pasado, que se instaló de manera inconstitucional la supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Sabíamos que era un instrumento político de dominación supraconstitucional para blindarse ante los peores escenarios. Un peor escenario sería que la oposición hubiese ido unida a un proceso electoral, que el pueblo hubiese desbordado las calles y hubiese sido imposible hacer la trampa electoral. Ante ese escenario ya tenías la Asamblea Nacional Constituyente, no había más nada que discutir y la tienes hoy día. Igual el escenario con cualquier tipo de intentona golpista, con cualquier victoria en términos de las gobernaciones, las alcaldías, etc. Pero tanto era así la estrategia política de la Asamblea Nacional Constituyente que el propio Diosdado Cabello, o mejor dicho, voy un poco más atrás, que la propia Asamblea, sin tener a Cabello como miembro de la Junta Directiva para esa oportunidad, otra estrategia del régimen, había manifestado que sesionaría hasta el 2019. Implicaba esto que las 5 o 6 elecciones atropelladas que se tenían que dar estarían todas supeditadas al mando supremo de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, oh sorpresa, lo veníamos diciendo, esta gente cerró todas las vías democráticas posibles. No lo hizo la oposición, no lo hizo la disidencia, lo hizo el chavismo, el madurismo, el como usted lo quiera llamar. El propio Cabello advirtió que la constituyente chavista podría extender su vigencia por 4 años más. Esto significa 20, 21, 22, 23, 2023. ¿Qué significa esto? ¿Y quién tiene la potestad para decirle a estos individuos, hey, ustedes no van a hacer esto? Siendo que la constituyente se estableció
así sea ilegalmente, se estableció en el país y aprovechando el secuestro de los poderes públicos del Estado, está gobernando como le da la gana. El hecho es que el número 2 del régimen venezolano encabezó un acto en Caracas con motivo del primer aniversario del polémico organismo que es reconocido desconocido, mejor dicho, por la oposición, por los Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional. Diosdado Cabello sostuvo este lunes que la Asamblea Nacional Constituyente chavista, considerada fraudulenta por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, podría extender su periodo hasta por 4 años más. Insisto, ¿qué significa todo esto? Sencillo. Puede dentro de los 4 años ocurrir lo que sea, o casi lo que sea. Y sobre cualquier cosa que ocurra en el país va a estar la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que lo comentamos. El gran error que cometimos como oposición no fue el no ir a las elecciones fraudulentas para escoger a los representantes de la constituyente. Fue permitir que se llevara a cabo una elección de este tipo. Y mucho peor, que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente. No podíamos permitir que esto se diera. Aquí la caída de toda la estrategia opositora nació justamente cuando logró instalarse de manera inconstitucional este parapeto legal supraconstitucional. Entonces ahora se hace mucho más difícil, y mucho más difícil porque por encima de todo lo demás está esta gente. Fíjense lo que dice Cabello. Hagamos esta Asamblea Nacional Constituyente el tiempo que nos queda trabajando, que sea 1 año, sean 2 años, sean 3 años, sean 4 años, una Asamblea Nacional Constituyente total y absolutamente insurgente, manifestó Cabello durante un discurso en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, en el marco de un acto conmemorativo por el primer aniversario del polémico organismo que reemplazó a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora por la vía democrática. Algunos analistas dicen, se están confabulando las piezas para ir encaminando a Diosdado Cabello para gobernar los destinos del país. Una salida estratégica de Maduro, una posible transición disfrazada para darle paso a una figura que sería aún mucho peor, como la de Cabello, que ya ha venido gobernando tras bastidores y ahora ni tan tras bastidores, porque el tomar posesión de la Asamblea Nacional Constituyente es tomar posesión de las riendas totales del país. Esta gente lo que menos ha hecho es trabajar por una supuesta modificación de una constitución que ellos mismos crearon en 1999, la cual, por cierto, también hemos criticado profundamente. Ese fue otro de los grandes errores que cometimos y que hoy día, por supuesto, la tiran a la basura, porque al fin y al cabo esta gente entiende que el fin justifica los medios. No importa si es la Constitución, no importa si es Chávez, no importa si es Bolívar, quien sea. Se lo tiran por el medio porque el enfoque, la visión es simplemente el poder, la lucha del poder por el poder. No importa absolutamente más nada. El hecho es que esta Cámara estaba prevista para funcionar pues por 2 años, un periodo que vencería en agosto del 19, pero al ser un órgano plenipotenciario puede extenderlo si así lo decide de manera indefinida. Por eso es que hemos insistido, la única manera, aquellos que están discutiendo en la oposición de reunificación para ir a una estrategia colectiva, para escoger un candidato único e ir a unas elecciones con fuerza, robusto, como el 2015. Señores, ya basta ya. Ya basta, ya es hora de dejar a un lado esa tontería, por decirlo menos, electorera. Aquí, si para algo se tiene que unir la oposición en Venezuela, o nos tenemos que unir como oposición en Venezuela, es para, de una buena vez por todas, cada quien desde su campo de acción, procurar las vías para que este régimen no tenga posibilidad de gobernar. Para que se paralice, que ya está de hecho paralizado el país. No hay mucho que perder, no hay comida, no hay medicina, a usted no le alcanza el dinero si usted no tiene algún ingreso en dólares, que seguramente es la inmensa mayoría. Solo el 15% de los venezolanos es el que puede, digamos, sortear esta crisis.
Pero el resto, el 85% de los venezolanos, está sufriendo muchísimo. Entonces ese 85% restante se tiene que unir, pero no para escoger a quién será el líder, el candidato único, casi que fuera el PSUV, para unas elecciones. La unión tiene que venir dada con una premisa indispensable. Hay que sumar a la Fuerza Armada Bolivariana, ojalá que le podamos quitar hasta esa palabra, la Fuerza Armada venezolana, y además aprovechar el quiebre que ya existe de las élites del poder. Cuando todo régimen está en su etapa de decadencia, que eso es imposible de evitar, tarde 60, 80, 3, 2, un año, el tiempo que sea, pues las élites que lo soportaban comienzan a huir. Se resquebraja ese piso y comienzan a huir. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Por eso es que cada vez escuchamos voces disonantes, que las vimos allí en su oportunidad, patria o muerte con los chavistas, al lado de Chávez, al lado de Maduro, atacando incluso, asesinando como Miguel Rodríguez Torres, o no, ex ministro de Interior y Justicia, que hoy día está preso en los calabozos del SEBIN. Un individuo nefasto para la historia de Venezuela. Luisa Ortega Díaz, otra persona nefasta para la historia de Venezuela. Pero ahí están. Son voces que pertenecieron a las élites del poder y han decidido salirse, despegarse, destetarse de un régimen que les dio muchos beneficios durante su oportunidad y que ahora pues entienden que como va en plena bajada, en plena caída libre y sin paracaídas, pues entonces se separan. Entonces esa unión de la oposición como pueblo tiene que estar enfocada a convencer a la Fuerza Armada. Hey, señores, ustedes tienen el deber además de rescatar el magisterio de la ley. Ustedes son los que tienen la posibilidad de darle un parado a estos individuos que han destruido su país. Porque no es solo de los civiles, también es de los militares. Y aparte de esto, aparte de los militares, a las élites del poder tienen que facilitar también las vías. Porque conocen los expedientes, porque saben cuáles son los casos. Y esto no va a terminar aquí. Y por eso es que el régimen no suelta. Porque sabe que lo que le viene luego de salir es lo profundamente complejo como para atreverse o permitirse entregar el poder por la vía pacífica. A ver, incorporo comentarios, vamos a ver que no se me vaya nada. Rogelio Madia dice, pero ¿cómo hace el pueblo para no permitir eso si los líderes políticos de la oposición lo aceptaron? Sin duda. Jorge Luis González dice, bueno, hablando sobre lo que estamos comentando ahora, Rogelio Madia dice, el cambio viene en cualquier momento, la idea es sacar a Maduro, pero quedarían ellos mismos, ¿sí? Sin duda ese es el problema. El problema, Rogelio, es que la pugna que hay del poder por el poder tiene que ver con, y lo comentábamos, creo que hace o ayer o el viernes, hablamos de tres elementos fundamentales o de tres grupos, los bolivarianos, los chavistas y los maduristas. Hay una pugna entre estos tres grupos a ver quién controla el poder. Mariela Llerena dice, tienen en sus manos todo, educación, salud, la economía, todo, estamos fritos. Pedro José Fernández dice, Diosdado Cabello ya será el próximo dictador y el mayor objetivo militar internacional a derrocar. La economía atenta contra el régimen, pero el pueblo de Venezuela necesita ayuda militar internacional. Arsenia Prieto dice, yo digo que no tenemos políticos, solo pueblo de oposición. Eso es lo que nos tienen así. Aunque María Corina esté haciendo la calle, no basta con eso, nos hace falta un líder o los estudiantes. Naén Gutiérrez, gran amigo, dice, el chavismo continúa su proyecto con amplia seguridad y la oposición está perdida. El propio Cabello lo dijo en su oportunidad. Elena dice, no concuerdo contigo, Vladimir. La debacle de Venezuela comenzó con la votación por Chávez, por el hartazgo del pueblo de la democracia. Bueno, pues, pero sin duda, ahí estamos de acuerdo, Elena. O sea, no estamos diciendo que todo este problema comenzó con Maduro. Quien sembró la destrucción en Venezuela fue Hugo Chávez Frías. Y el resultado de sus políticas y el de su desastre económico es el que se vive hoy día.
Incluso hay muchos que afirman que Maduro recibió ya el país destruido, lo único que le explotaría para el 13, el 2014, 2015 en adelante. Así que no, sí estamos de acuerdo justamente con lo que estás comentando. Por ahí dice Rogelio, la oportunidad sería María Corina. Pedro dice, el gobierno juega a matar de hambre a la población para justificar lo impensable en una ruptura institucional que justifica a Diosdado como gobernante, una economía de guerra. Arsenia, sí, Rogelio, pero nos hace falta más líderes, así no salimos, lo estamos viendo. Pedro también nos comenta, el concepto de economía de guerra es el escenario que están buscando. Marilena Flores con nosotros. Pedro también nos completa diciendo, la eliminación de todas las garantías constitucionales y economía de guerra es lo que ellos quieren. Lenny Gómez dice, el cartel de la toga es cómplice de Maduro. Al saber y tener las pruebas de que él es colombiano. Fernando Jiménez dice, reforma a la justicia ya colombiana, merece una justicia en la ley. Bueno, ahora sí nos toca hacer punto final a nuestra edición del día, nuestra emisión del día de hoy, la número 720. Nos hemos alargado un poco más. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que estén conmigo pues el día de mañana, 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Vamos en vivo a través de Facebook Live. Colocan mi nombre, coloquen seguir y habilitar las notificaciones para que les lleguen de manera oportuna todos los días a las 6 de la tarde. En YouTube, a eso de las 7:30, 8 de la noche, estamos montando nuestros videos para todos aquellos que quieran visitarnos en YouTube, también con mi nombre, y por supuesto a través de nuestras emisoras en Venezuela, en los Estados Unidos y en España, en nuestros respectivos horarios. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.